Lo que estás mirando es una tablilla sumeria que representa el árbol de la vida flanqueado por figuras divinas, los Anunnaki, de pie a cada lado. Ahora imaginemos esto. ¿Qué pasaría si un puñado de tablillas de arcilla, destrozadas enterradas durante miles de años, de repente comenzaran a revelar información capaz de remodelar la forma en que entendemos la historia humana? Esa es esencialmente la afirmación que circula en este momento. La historia cuenta que la inteligencia artificial ha logrado reconstruir e interpretar secciones de antiguas tablillas sumerias que los eruditos habían luchado por decodificar por completo durante más de un siglo, los mismos fragmentos enigmáticos desenterrados de las ruinas de la antigua Mesopotamia. Muchos de ellos llegaron rotos incompletos y algunos permanecieron acumulando polvo en los archivos de los museos durante décadas. Pero en 2025 nuevos sistemas de traducción impulsados por inteligencia artificial comenzaron a unir miles de estos fragmentos dispersos, y lo que surgió de ese proceso tomó a mucha gente con la guardia baja. Algunos lo descartan como nada más que mitología antigua. Otros argumentan que estos escritos abordan el origen de la humanidad, la misteriosa tecnología divina y secretos, que tal vez nunca estuvieron destinados a la vista del público. La verdadera pregunta es esta. ¿Qué descubrió exactamente la IA que ha reavivado uno de los debates más polémicos de la historia? Repasemos esto. Hace miles de años, mientras gran parte del mundo todavía no tenía ningún sistema de escritura formal, los sumerios de Mesopotamia ya registraban información en tablillas de arcilla. A lo largo de siglos miles de estas tablillas terminaron enterradas perdidas para el mundo generación tras generación, hasta que los arqueólogos finalmente las descubrieron entre las ruinas de ciudades antiguas como Eridu y Nippur. Inicialmente, los investigadores asumieron que se trataba simplemente de narrativas religiosas o registros reales, pero gradualmente se hizo evidente que la historia podría ser mucho más grande que eso. El obstáculo era el propio cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos de la humanidad y notoriamente difícil de interpretar. El mismo símbolo podía tener diferentes significados según el contexto. Muchas palabras no tenían un equivalente moderno, y una gran parte de las tablillas estaban físicamente dañadas. A algunas les faltaba media línea, a otras les faltaban secciones enteras. Innumerables registros permanecieron intactos almacenados durante años, algunos mal etiquetados, otros simplemente considerados demasiado menores para justificar un estudio serio. Los académicos dedicaron carreras enteras a estos textos, pero su limitación fundamental fue siempre la misma: solo podían ver fragmentos. Nadie tuvo acceso a la imagen completa. Eso comenzó a cambiar en 2025. Surgieron nuevos sistemas de traducción de IA, entrenados en miles de textos sumerios, acadios y babilónicos. Y lo que es más importante, estos sistemas no se limitaban a traducir palabras individuales. Estaban identificando patrones, prediciendo símbolos faltantes y estableciendo conexiones entre registros de civilizaciones completamente diferentes. Cuando los investigadores humanos vieron fragmentos aislados, la IA comenzó a descubrir vínculos ocultos entre ellos. Una vez que el sistema comenzó a conectar miles de estos fragmentos de tabletas dispersos, surgió algo inesperado. Durante generaciones, la creencia predominante en varias tradiciones antiguas y textos religiosos fue que la humanidad había sido creada en un solo evento. Pero estas tablillas parecían describir algo completamente distinto. Durante el análisis, los investigadores encontraron varios textos que utilizaban terminología distinta para diferentes grupos de personas. Al principio esto no parecía nada extraordinario, pero una vez que estos términos se compararon con otros registros, surgió un patrón extraño, como si no todos los grupos humanos fueran considerados de la misma manera. Algunos fueron descritos de manera diferente, y se les asignaron roles diferentes. Surgieron frases que se traducen aproximadamente como vida laboral, mientras que otras hacían referencia a arcilla con poca luz. Otra frase desconcertante fue interpretada como los que no se multiplican. Inicialmente, los académicos los trataron como florituras poéticas, pero una vez que la IA señaló que eran recurrentes en múltiples tabletas no relacionadas, el panorama comenzó a verse diferente. Algunos investigadores ahora sospechan que estas descripciones pueden referirse a grupos humanos primitivos creados con propósitos limitados y específicos,
lo que sugiere que algunos de los primeros humanos no estaban destinados a construir poblaciones duraderas en absoluto, sino que funcionaban más como mano de obra temporal. Aún más sorprendente es que algunos textos hacen referencia a grupos que simplemente desaparecieron con el tiempo, como si ciertas versiones fallaran y fueran reemplazadas o eliminadas por completo. Según esta lectura, la creación humana no se describe como un evento singular, sino como un proceso prolongado que se desarrolla a lo largo de múltiples etapas. La humanidad llega a su forma actual solo después de repetidas experimentaciones y revisiones, lo que plantea la siguiente conclusión obvia: si realmente se crearon múltiples tipos distintos de humanos, ¿por qué? ¿Para qué sirvió realmente esa variación? A medida que la IA seguía vinculando más fragmentos de tabletas, surgió otro patrón convincente. Estos textos antiguos no trataban a la humanidad como una categoría única y uniforme. En cambio, describieron clasificaciones distintas, lo que explica por qué diferentes tabletas usan diferente terminología para humano. Dos términos en particular llamaron mucho la atención Lulu y Sac-Giga. Durante mucho tiempo, los estudiosos trataron ambas palabras como palabras genéricas para referirse a personas. Pero una vez que la IA comparó su uso en una amplia gama de tabletas, comenzaron a surgir distinciones sutiles. Lulu tiende a aparecer en contextos que describen a humanos comunes y corrientes, mientras que Sac-Giga, traducido por algunos estudiosos anteriores como personas de cabeza negra, siguió apareciendo junto a roles específicos una vez que se analizaron juntos cientos de registros. Ciertos textos describen a personas que eran trabajadoras obedientes y completaban las tareas asignadas sin lugar a dudas. Descripciones que algunos investigadores conectan con un concepto de cumplimiento diseñado. Particularmente sorprendentes son los pasajes que hacen referencia a personas cuyos ojos no cuestionaban, leídos por algunos como lenguaje puramente simbólico, pero interpretados por otros como la descripción de un grupo genuinamente obediente que simplemente llevó a cabo su función sin resistencia. Las tablillas también asignan diferentes roles a diferentes grupos, algunos vinculados al trabajo y la construcción, otros a deberes religiosos y otros a funciones administrativas. Un puñado de textos incluso parecen aludir a diferentes rasgos físicos, que algunos investigadores intentan leer como clasificaciones humanas tempranas, aunque esta interpretación sigue siendo controvertida y sin resolver. Lo que sí parece claro, independientemente de la interpretación, es que estas tablillas nunca presentan a la humanidad como una masa única e indiferenciada. Describen roles distintos, identidades, distintas categorías distintas de personas. A medida que se conectaban más fragmentos, comenzaron a aparecer repetidamente referencias a un lugar llamado Edén. La mayoría de la gente se imagina inmediatamente el jardín del Edén bíblico, pero estos textos más antiguos lo enmarcan de manera algo diferente, no como un paraíso escénico, sino como algo más cercano a una zona de trabajo dedicada, situada según las tablillas entre dos ríos, razón por la cual algunos investigadores lo vinculan con las fértiles llanuras de Mesopotamia. El detalle más intrigante es que varios textos describen este lugar como un sitio donde se crearon, y luego probaron nuevos grupos humanos. Según estos relatos, una vez formado un grupo, pasaba por una especie de prueba, triunfaba, y recibía un nombre y un rol asignado. Fracasaron y el resultado se volvió más turbio. Varios textos hacen referencia a grupos que no cumplieron con las expectativas, y aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Algunos pasajes describen a personas enviadas a los ríos o arrastradas por ellos. Otros describen grupos enviados hacia las montañas de los que nunca se vuelve a mencionar. Hoy en día nadie sabe exactamente qué significan realmente estas descripciones, pueden ser puramente simbólicas, pero la IA siguió señalando estos motivos recurrentes en múltiples tabletas, lo que llevó a algunos investigadores a plantear lo que se ha denominado la teoría del prototipo humano. La idea de que estos textos pueden estar documentando diferentes iteraciones humanas tempranas, algunas exitosas, otras fallidas, algunas posiblemente borradas del registro por completo. No hay pruebas sólidas detrás de esta lectura, pero en conjunto estos pasajes dejan la impresión de que el Edén funcionó como algo más que un simple lugar para vivir
se lee más como el centro de un proceso deliberado más amplio donde se crearon, evaluaron y enviaron nuevos grupos en diferentes direcciones. Según algunas interpretaciones de estas tablillas, los primeros grupos humanos se enfrentaban a un problema persistente, podían trabajar pero no podían sostener ni hacer crecer su propia población. Básicamente cada grupo tenía que ser recreado desde cero, cada vez que los números bajaban demasiado, un sistema lento e ineficiente de mantener. Algunos pasajes insinúan que estos primeros humanos pueden haber tenido limitaciones reproductivas intrínsecas, incapaces de producir generaciones sucesivas por sí solos. Ciertos investigadores interpretan esto como un mecanismo de control deliberado si la intención era mantener todo bajo una estricta supervisión. Entonces la capacidad de expandir la población lógicamente tendría que permanecer en manos de quien estuviera a cargo. Sin embargo, con el tiempo, este sistema parece haberse vuelto menos viable. Las tablillas no explican exactamente por qué, pero varios pasajes sugieren que los modelos anteriores simplemente ya no eran suficientes. Había una necesidad creciente de seres más capaces, más inteligentes y más duraderos. Aquí es donde el dios Enki entra en la narrativa. En la tradición sumeria, Enki está asociado con la sabiduría y el conocimiento, y según algunas lecturas de los textos, inició cambios en la humanidad misma, algo que el público moderno a menudo compara con la modificación genética, aunque ese concepto específico obviamente no está en el idioma original. Lo que los textos sí describen es una mejora de la capacidad humana. Estos nuevos humanos son retratados como notablemente más inteligentes que sus predecesores. Ya no son simples seguidores de órdenes, sino seres capaces de aprender, adaptarse y sostener su propia existencia. Lo más significativo es que obtuvieron la capacidad de reproducirse por sí mismos, eliminando la necesidad de una recreación constante y permitiendo que la población se expandiera de forma independiente. Si esta interpretación se mantiene, marca un verdadero punto de inflexión. Por primera vez, la humanidad se estaba convirtiendo en algo más que una fuerza laboral, una especie con un impulso de desarrollo real. Y de este cambio surgió una figura específica, Adapa. Después de los cambios de Enki, las narrativas sumerias comienzan a hacer referencia a un ser humano diferente a todos los anteriores Adapa. Múltiples textos lo enmarcan no como una persona común y corriente, sino como una creación distinta, descrita alternativamente como el mejor entre los humanos o como alguien que posee una sabiduría extraordinaria. No fue hecho simplemente para trabajar o seguir instrucciones, podía pensar, razonar, comprender e incluso liderar. Esa es parte de la razón por la que muchos lo consideran como el primer humano mejorado, al que Enki le otorgó un nivel de conocimiento que la gente común no compartía. Pero hay un problema. Adapa recibió conocimiento, no libertad ilimitada. Podía entender muchas cosas, pero ciertos límites permanecían firmemente establecidos, y esa tensión entre conocimiento y libertad define gran parte de su historia. Todo llegó a un punto crítico el día en que fue convocado ante Anu, dios de los cielos, un honor extraordinario para cualquier ser humano. Una vez allí se le colocaban delante alimentos y bebidas vinculados a la inmortalidad. Aceptarlos implica la historia le habría otorgado la vida eterna. Pero antes del viaje, Enki le había advertido explícitamente que no comiera ni bebiera nada de lo que allí se ofreciera, pasara lo que pasara. Adapa siguió esas instrucciones al pie de la letra, rechazando la inmortalidad incluso cuando estaba sentada directamente frente a él. Esa única elección selló tanto su propio destino como el de la humanidad. La oportunidad de la vida eterna se esfumó, y la mortalidad se convirtió en una característica permanente de la existencia humana. A partir de ahí, las tabletas giran hacia un tipo diferente de conflicto, no entre humanos, sino entre los dioses descritos como los creadores de la humanidad. Dos figuras dominan esta parte de la narrativa, Enki y Enlil, quienes aparentemente tenían visiones muy diferentes sobre el futuro de la humanidad. Enki vio potencial en los seres humanos, creía que dado el conocimiento, podían aprender, crecer y mejorar sus circunstancias, y se resistió a la idea de mantenerlos confinados permanentemente a la servidumbre. Enlil adoptó la posición opuesta, priorizando el orden y el control por encima de todo. En su opinión, los humanos deberían recibir solo el conocimiento estrictamente necesario para las tareas asignadas.
Demasiada libertad o comprensión corría el riesgo de volverlos inmanejables, por lo que constantemente se esforzaba por mantener límites firmes. Ese desacuerdo expansión versus restricción se convierte en una corriente subyacente recurrente a lo largo de las tabletas. A algunos grupos, según estos textos, se les enseñó agricultura aprendiendo a cultivar. A otros se les enseñó a escribir preservando el conocimiento en forma permanente. Otros aprendieron a trabajar los metales. Pero este conocimiento nunca se distribuyó de manera uniforme. Algunos recibieron mucho más que otros, mientras que muchos permanecieron confinados estrictamente a su trabajo asignado. Una dinámica que varios investigadores vinculan con una teoría más amplia de desarrollo, deliberadamente controlado, como si al progreso humano solo se le permitiera avanzar hasta un umbral cuidadosamente administrado. Si es exacta la historia humana temprana, no fue solo una historia de crecimiento, fue también una historia de tensión entre conocimiento, poder y control. Y esa tensión, según las tablillas, finalmente llegó a un punto de ruptura. A medida que la población humana se expandió y la gente acumuló más conocimientos, se informó que la tensión entre los dioses se intensificó particularmente para Enlil, frecuentemente presentado como el guardián del orden. En su evaluación, los humanos se habían desviado mucho más allá de su propósito original, ya no eran simplemente trabajadores, sino que estaban aprendiendo, creciendo y volviéndose cada vez más autosuficientes. Surgieron ciudades, se expandió la agricultura, y la sociedad se organizó de maneras que algunos dioses consideraban un progreso genuino, pero según se informa Enlil, lo vio como un problema grave, convencido de que la humanidad había excedido los límites originalmente establecidos para ella. Aquí es donde comienza la historia del Gran Diluvio. Numerosas tablillas sumerias describen un diluvio masivo destinado a acabar con el mundo, algo que algunos investigadores caracterizan como un reinicio deliberado de la humanidad, ordenado por Enlil para borrar la población existente y empezar de nuevo desde cero. Pero Enki, todavía comprometido con la supervivencia de la humanidad, supuestamente se enteró de la catástrofe que se avecinaba y advirtió en secreto a un hombre conocido en los registros sumerios como Diusudra, y más tarde en la tradición acadia como Utnapishtim. Muchos eruditos ven esta figura como el punto de origen probable del relato bíblico posterior de Noé. Según la historia, Enki le ordenó que construyera un gran barco, le advirtió de la inminente inundación y le instó a proteger a su familia, a un grupo de personas y a los recursos esenciales necesarios para sustentar la vida en el futuro. Cuando finalmente llegó la inundación, llovió incesantemente, los ríos se desbordaron y grandes extensiones de tierra desaparecieron bajo el agua. El relato sumerio enmarca esto no como un desastre natural aleatorio, sino como un intento calculado de borrar a la humanidad por completo. Sin embargo, gracias a la advertencia de Enki, algunas personas sobrevivieron. Una vez que las aguas retrocedieron, las antiguas ciudades desaparecieron y comenzó un capítulo completamente nuevo. Los sobrevivientes se convirtieron en la base para las generaciones futuras, asegurando que la historia de la humanidad continuara en lugar de terminar allí. Después de la narrativa del diluvio, aparece otro misterio posiblemente más controvertido a lo largo de las tablillas. Algunas de las traducciones conectadas a la IA describen cosas que se parecen menos a la mitología tradicional y más a descripciones de tecnología avanzada. Ciertos pasajes hacen referencia a vehículos voladores descritos como naves construidas con alas de madera y metal, y en particular algunos textos especifican que no fueron propulsados únicamente por el viento, sino por alguna fuente interna de fuego o energía. Los lectores modernos a veces interpretan esto como referencias tempranas a máquinas voladoras o vehículos avanzados, aunque no hay evidencia sólida que respalde esa lectura. Otras tabletas describen un metal contenido dentro de un recipiente lleno de calor que se asemeja a un metal fundido o líquido, junto con referencias a recipientes y estructuras basados en calor, aparentemente vinculados a alguna forma de producción de energía. Durante años, estos pasajes fueron tratados puramente como imágenes poéticas, pero una vez que la IA comenzó a comparar diferentes registros, las mismas descripciones siguieron repitiéndose. Algunos textos van más allá y describen una luz intensa que quemó la tierra. Un pasaje afirma que una ciudad entera
fue destruida en un solo día. Otro describe montañas abriéndose. Estas descripciones han llevado a algunos a hacer comparaciones con armas basadas en energía, aunque los estudiosos convencionales continúan interpretándolas como representaciones de desastres naturales o narraciones simbólicas. Lo que podría decirse que es más interesante que la tecnología en sí es cuán selectivamente parece haberse compartido este conocimiento. Los registros vinculados por la IA sugieren que no se distribuyó uniformemente entre la población. Algunos grupos recibieron conocimientos especializados, mientras que a otros se les ocultó deliberadamente. Algunos aprendieron a trabajar los metales, otros a la agricultura y a escribir, mientras que muchos permanecieron confinados estrictamente al trabajo manual. Si era exacto el conocimiento en sí mismo, funcionaba como una forma de poder. Aquellos que poseían más de él ganaban mayor influencia y responsabilidad, mientras que aquellos excluidos de él seguían siendo dependientes. Muchos investigadores sostienen que esto sugiere que en el mundo antiguo la tecnología no era puramente una herramienta para el avance, sino también un mecanismo de control. Un análisis más detallado reforzó esta idea de grupos humanos deliberadamente segmentados. Más allá de Lulu y Isaac Giga, surgen repetidamente otros términos cuyos significados aún se debaten. Algunos pasajes hacen referencia a la arcilla de la fuerza, personas asociadas con el trabajo pesado, la minería y la construcción a gran escala, encargadas de extraer recursos y construir proyectos importantes. Otros describen la sangre radiante, individuos vinculados al conocimiento, el ritual y la función religiosa, retratados como sacerdotes, escribas y observadores del cielo, a los que aparentemente se les otorga más información y mayores privilegios que otros grupos. Otros más hacen referencia a personas sombra, descritas en algunos registros como cuidadores de animales y realizadores de tareas ordinarias, deliberadamente mantenidos alejados de ciertos lugares y cuerpos de conocimiento específicos. Curiosamente, varios textos también atribuyen diferentes características físicas a estos grupos, algunos descritos como marcados por el sol, otros como de piel más clara, otros ligados a un terreno más duro, aunque aún no está claro si reflejan distinciones físicas reales o un lenguaje puramente simbólico. El análisis más amplio de la IA reforzó el patrón subyacente. De todos modos, a algunos grupos se les enseñó lenguaje y escritura, a otros astronomía, mientras que a muchos se les limitó por completo a su trabajo asignado. En otras palabras, el conocimiento no parece haberse distribuido equitativamente en absoluto. Quizás el aspecto más genuinamente misterioso de la civilización sumeria no sean las historias de origen o las narrativas divinas, sino las advertencias aparentemente dejadas para el futuro. Muchas traducciones relacionadas con la IA sugieren que los sumerios no solo estaban documentando su propia era, estaban observando persistentemente el cielo. En la ciudad de Ur, y más tarde en Babilonia, sacerdotes y observadores del cielo rastrearon estrellas, planetas y eclipses durante siglos, sin instrumentos modernos, pero prestando notable atención incluso a los cambios celestes menores. Para ellos el cielo funcionaba menos como un paisaje y más como un sistema que transportaba información. Un nombre aparece a lo largo de estos registros Nibiru. Algunas interpretaciones lo describen como un cuerpo celeste, distinto a veces llamado planeta en cruce, que sigue un ciclo orbital extraordinariamente largo que se dice que regresa aproximadamente cada 3.600 años. La ciencia convencional no acepta esta afirmación. Sin embargo, las referencias a Nibiru aparecen repetidamente en el material sumerio. Algunas tabletas van más allá, y se refieren a él no simplemente como un planeta, sino como el destructor, el bloqueador de luz lenguaje que ha desconcertado a los investigadores durante años. ¿Esto describía un evento astronómico real o funcionaba puramente como una advertencia simbólica? Hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva. Entonces, después de todo, la pregunta central sigue siendo ¿qué reveló exactamente la IA? ¿Descubrió algo realmente nuevo o simplemente conectó material que había estado a la vista durante milenios? En particular, la IA no inventó nada de esto, no fabricó nuevas tabletas ni reescribió la historia. Simplemente unió miles de fragmentos previamente aislados. Durante siglos, los eruditos examinaron tablillas individuales de forma aislada.
Un investigador sostenía un fragmento, otro sostenía una pieza completamente diferente. Una vez que la IA comenzó a procesar todos estos registros colectivamente, surgieron patrones que nunca antes habían sido obvios, y las historias dispersas y desconectadas de repente parecían piezas de una narrativa mucho más amplia y coherente. Ahí es exactamente donde comienza el debate entre mito y registro. Algunos expertos sostienen que se trata de mitos antiguos transmitidos a través de un lenguaje simbólico. Historias sobre dioses, distintos grupos humanos y Nibiru que no deben tomarse literalmente. Otros argumentan que estas narrativas pueden preservar fragmentos de conocimiento antiguo genuino que gradualmente se calcificaron hasta convertirse en mito a lo largo de generaciones. Comparadas con la arqueología y la historia humana conocida, ciertas preguntas se vuelven realmente más difíciles de descartar. ¿Cómo surgió la agricultura tan repentinamente? ¿Cómo se desarrollaron tan rápidamente los sistemas de escritura? ¿Por qué aparecen narrativas de inundaciones sorprendentemente similares en civilizaciones que no tienen ninguna relación entre sí? ¿Y por qué ciertos cambios fundamentales en el desarrollo humano siguen sin explicación incluso hoy? Estas preguntas han alimentado lo que a veces se llama la teoría de la creación con propósito, la noción de que el desarrollo humano puede no haber sido enteramente accidental, sino moldeado por alguna intención o diseño subyacente. Otros descartan esto rotundamente como una mitificación especulativa sin manera de determinar cuál es el punto de vista correcto. Paralelamente, la teoría del sistema de control sigue atrayendo interés basada en las repetidas referencias de las tabletas a conocimientos distribuidos. De manera desigual, roles distintos y grupos humanos separados a algunos se les otorga una mayor comprensión, a otros se les restringe deliberadamente. Si estos relatos son más que una simple mitología, parecen describir un sistema en el que para empezar los roles nunca fueron asignados por igual. Lo que eso deja las cosas es genuinamente abierto. ¿Se trata simplemente de mitos antiguos o hay un hilo de verdad más profundo que todavía espera ser comprendido plenamente? ¿Y si estas tablillas de miles de años realmente describen la humanidad siendo moldeada para propósitos diferentes y deliberados? La pregunta que vale la pena plantearse es la siguiente. ¿Aún vivimos hoy alguna versión de ese diseño original o hace mucho que lo superamos?